Escuchaban ustedes el debate que captó la atención en la península ibérica, en España, esta semana, a propósito de esta ley antiaborto que fue retirada por el gobierno español. Es el informe que les hemos presentado. Hoy les estamos preguntando a ustedes, a nuestros televidentes, si creen que el aborto debe o no ser un derecho de la mujer. Voy a leer algunas de las opiniones que llegan a nuestras cuentas de Twitter. A esta hora, Erika nos dice, a través de las redes sociales, para ella dice que no creo que debe ser un derecho, el único derecho es el derecho a la vida, el que debe haber en todo ámbito. Yadir Novoa nos dice hasta ahora que la mujer es dueña de su cuerpo y por lo tanto debe ser la única en decidir por sí misma. Y Lorena Quintero nos dice hasta ahora, otra de nuestras televidentes, ¿qué derecho podemos tener en la vida de otros si no se desea que den adopción, pero jamás el cuerpo prevalezca sobre la vida? Son las opiniones de nuestros televidentes. Hasta ahora voy a ir directamente con Nicolás de Cárdenas. Él es portavoz de Derecho a Vivir, movimiento que está en contra del aborto. Nicolás, la gran pregunta que ronda en Europa y también en muchos sectores de América Latina es si este fue el principal fiasco del gobierno del presidente español, del presidente Mariano Rajoy. ¿Cree usted que ese es el principal fiasco que ha tenido en este momento en lo que lleva su gobierno? Bueno, desde luego, desde el punto de vista humano, es evidentemente el mayor fiasco de este presidente, en la medida en que permite que en las primeras 14 semanas se considere a los seres humanos como cosas desechables, como cosas que se pueden tirar a un cubo de basura. Eso nos está costando, como decía antes, 300 vidas todos los días en España. Estamos en un nivel de más de 110.000 abortos al año. Y esto supone un drama social, tanto primero por esas muertes, segundo para esas mujeres que ya nadie niega que el aborto es un drama, incluso quienes piensan que cómo se puede pensar que el aborto es un derecho si al mismo tiempo se piensa que es un drama. Ahí falla algo en esa argumentación y la verdad es que esta ha sido una gran pifia, como decimos aquí, un gran descalabro del propio Partido Popular y del presidente Mariano Rajoy, que al final es quien, como cabeza del gobierno, ha tomado la decisión. Esta decisión de retirar la ley, que por cierto no es una ley que penalice a la mujer, la que se estaba preparando en absoluto. Es más, se quitaba cualquier posibilidad de que la mujer que abortara acabara en la cárcel, cosa que ninguna de las anteriores leyes preveía. Y al revés, se le ofrecían a la mujer todas las posibilidades para sacar adelante a sus hijos. Hay una estadística muy interesante que no se suele contar, pero que es real. Al menos al 70% de las mujeres a las que se les ayuda en una situación de embarazo inesperado, salen adelante con su hijo y deciden echar para adelante, aunque hubieran pensado en un primer momento abortar. Luego quiere decir que lo que hay que hacer es dedicar más esfuerzos a la mujer, dedicar más esfuerzos a la mujer, a la maternidad, porque la mujer que aborta al final acaba siendo la madre de un niño muerto, pero siempre ha sido una madre. Silvia Chocarro en Washington también nos está acompañando. Ella es especialista en temas de género y de derechos humanos. Silvia, hubo un ministro, el ministro de Justicia específicamente, quien decidió renunciar luego de que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, retirara esta iniciativa legislativa. ¿Cree usted que la renuncia de él específicamente a qué se debió? ¿Fue él el culpable, digamos, de esta política de alguna manera contradictoria que tuvo el presidente del gobierno español, donde al comienzo su equipo ministerial respaldó esa iniciativa y cerca de 10 meses después, pues prácticamente la califica pues de insensata? Bueno, el ministro Gallardón ha dimitido en primer lugar porque se ha sentido totalmente desautorizado. La historia de esta ley es claramente la historia de un fracaso, o sea, de un fracaso desde la perspectiva de la ley, es decir, que era la promesa del gobierno, que no lo han cumplido, etc. Es también la historia de un fracaso de un político como el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que de hecho hasta hace escasos meses o menos de un año había sido uno de los políticos más valorados en España, no solamente siendo ministro, que lo era, sino además antes. Gobernó en Madrid durante muchísimos años con el muchísimo apoyo de la población
En parte porque siempre fue un político del Partido Conservador, del partido de la derecha, pero intentando siempre tener algunas medidas un poco más centristas, lo que le dio muchísimo apoyo de la población. Evidentemente, la ley que se empeñó en aprobar, que insistió, a pesar de saber que la sociedad estaba en contra, lo alejó de ese centro político en el que él más o menos siempre se había movido y que le había dado ese apoyo tan masivo por parte de la población, y perdió, por un lado, evidentemente, perdió el apoyo de sus votantes, ¿no? Que ya evidentemente las últimas encuestas reflejaban que era casi el ministro peor valorado, solamente después del ministro de Educación, y luego además fue abandonado por el propio presidente, que lo ha desautorizado públicamente y ha desautorizado, pues, su principal trabajo de todos estos meses, que ha estado enfocado en esta ley. Así que en ese sentido es la historia de un doble fracaso. Sin embargo, yo creo que hay otra cosa positiva, y es una historia de éxito, en mi opinión, desde el punto de vista de que si el porcentaje de la población en España que está a favor de que la mujer tenga el derecho a decidir sobre su embarazo es tan sumamente abrumador, creo que es una historia de éxito en el sentido de que, bueno, pues al final la razón se le ha dado a la sociedad, que en el fondo es quien va a asumir una ley de estas características. Silvia, ¿y qué efecto cree usted que tendrá esta decisión en las urnas? Muchas consignas decían un aborto más, un voto menos para Rajoy. Lo que terminó siendo un cálculo electoral tendrá un efecto boomerang quizás en las próximas elecciones de España, teniendo en cuenta que, por un lado, el presidente del gobierno español pues recibió esas críticas que representaba esta ley para los sectores que defienden el aborto, pero para los sectores que no lo defienden, pues también terminó quedando mal ante ellos. ¿Cree usted que esto tendrá un efecto boomerang en las próximas elecciones contra el Partido Popular? No creo que vaya a tener un efecto boomerang, en el sentido que efectivamente ha, en cierto modo, decepcionado a los votantes que apoyaban una reforma de la ley del aborto de estas características como la que se estaba planteando. A este grupo de votantes lo ha decepcionado, pero a su vez, en general, los votantes del Partido Conservador, del Partido Popular, son votantes bastante fieles a su partido, y que de hecho además tampoco tienen muchas más opciones a la hora de elegir, porque las demás opciones políticas ya se mueven a partir del centro político, con lo cual probablemente esas personas, aun a pesar de estar decepcionadas, yo creo que seguirán votando al PP. Y probablemente todos esos votantes de centro-derecha que votaron al PP y que eran dentro del Partido Popular, aquellos que no estaban de acuerdo con la dureza de la ley, pues probablemente ahora se verán más digamos, más tendientes a volver a votar al PP, al Partido Popular. Nicolás de Cárdenas, en Madrid, España. Quiero conocer también su opinión. ¿Qué efecto puede llegar a tener esta decisión que tomó el gobierno español en las próximas elecciones? ¿Usted cree que habrá un efecto boomerang partiendo del argumento que planteaba en el anterior interrogante, según el cual muchos sectores del Partido Popular, como usted lo ha venido afirmando en las últimas respuestas, ven en esta decisión una traición del mandatario Mariano Rajoy a una promesa que el partido había hecho en el 2011? Desde luego, yo creo que va a haber una reacción social importante, que las personas que llevan muchos años tapándose la nariz para votar al Partido Popular esta vez no van a pasar por ahí. Ahora en la calle, en mi entorno, yo tengo muchos amigos y gente conocida, la familia, etcétera, que han decidido que hasta aquí hemos llegado, que van a dejar de votar al Partido Popular y que el Rajoy no va a contar con su voto de ninguna de las maneras, pase lo que pase de aquí al final de la legislatura. Rajoy ha conseguido una cosa muy extraña, aunque haya basado su decisión en unas supuestas encuestas. Lo que no ha calculado Rajoy es que de los que están más contentos con la retirada de la ley jamás le van a votar, porque son personas que están en el espectro de la izquierda social, y de los que podían votarle contentos por una ley que mejorara el derecho a la vida, lo van a dejar de hacer. Es decir, retirar esta ley en nada le beneficia al Partido Popular, porque no va a ganar un solo voto
por haberla retirado. En todo caso, va a perder varios miles de votos de aquellos que nos sentimos profundamente defraudados e incluso bueno, pues que han decidido, después de muchos años, que es verdad, en los que no hay una fuerza política, digamos, mayoritaria a la derecha del Partido Popular, pues van a decidir probablemente quedarse en su casa, la mayoría de ellos, y habrá un grupo que pueda votar a alguna de las fuerzas emergentes que le empiezan a salir por la derecha al Partido Popular, que aún son muy incipientes, están en un estado embrionario, nunca mejor dicho, pero que a lo mejor a medio plazo puedan tener un papel en la sociedad y en la política española. El Partido Popular va a intentar, como ya está empezando a hacer una llamada a sus votantes alegando que es la salvación frente a una suerte de Frente Popular debido a movimientos políticos de corte populista, de corte chavista que están creciendo en España y que le están comiendo la tostada, como decimos aquí, al Partido Socialista y que pueden llegar a desestabilizar de alguna manera el orden establecido en España. Por lo tanto, yo creo que a pesar del miedo que puedan meter, el votante comprometido con la vida del Partido Popular, que es muy numeroso, no va a pasar por el aro, y de hecho las asociaciones pro vida nos vamos a encargar muy seriamente de aquí al final de legislatura de que ni un voto más vaya a Mariano Rajoy por esta cuestión. Nicolás de Cárdenas, portavoz de Derecho a Vivir, movimiento que está en contra del aborto. Yo le agradezco el tiempo que usted nos ha concedido desde Madrid, España, a estas altas horas de la noche. Accedió a atender a nuestra audiencia del programa La Noche. Le agradezco ese tiempo, Nicolás. Muchísimas gracias y me permito enviar un saludo a nuestros colegas pro vida de Colombia, que sabemos que están muy activos también, y por supuesto a todos nuestros hermanos de Hispanoamérica. Nosotros vamos a una primera pausa comerciales y cuando regresemos estaremos debatiendo y analizando la realidad que enfrenta un segundo país. Este es El Salvador, donde está penalizado el aborto. Las leyes permiten que mujeres que cometan esa práctica sean condenadas hasta 40 años. Vamos a estar analizándolo con Silvia Chocarro, desde Washington, especialista en temas de género y derechos humanos. Y también vamos a estar presentando el último informe de Amnistía Internacional que pone en evidencia esa realidad. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.